febrero de 2016 se da inicio a esta audiencia en el legajo 14.096/14, identificado como Banco Provincia Su Denuncia. Le voy a pedir a las partes que se encuentran en la ciudad de Neuquén, la audiencia se está realizando mediante sistema de videoconferencia, que si tienen la amabilidad de presentarse cada una de ellas. Si les parece, comenzamos por el Ministerio Público Fiscal. Buenos días. Buenos días, Pablo Viñaroli, fiscal jefe. Sí, buen día. Marcelo Jara, fiscal del caso de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Sí. Juan Manuel Coto, apoderado del Banco Provincia de Neuquén, que es querellante en las presentes actuaciones. Bien. Pedro Terieriarte, defensor de Carlos Herrera. Fernando Díez, sí. defensor de Carlos Troiani, Guillermo Broca y Daniel Calabria. Perdón, doctor, discúlpeme. Sí. Discúlpeme, ¿me puede repetir? Sí. Fernando Díez, defensor Sí. de Guillermo Broca, Carlos Troiani y Daniel Calabria. Luis María Fernández, defensor del contador Juan Pablo Buchner, Belarga UGNER. Bien, la audiencia, según tengo registrado, es una audiencia que se solicita para tratar la petición de un sobreseimiento. Imagino que es una audiencia pedida por la defensa. ¿Sí? Bien, entonces le doy la palabra a ver quién consideren ustedes que comienza hablando. Escucho. Bueno, la petición es muy sencilla, doctora. Esta causa tiene más de 3 años de trámite cuando se puso en vigencia. Sí, le decía, doctora, tal vez este micrófono no ande bien. No, pero ese toma el... Ah, perdón. El que recibe ella es... ¿Ahora me escucha bien, doctora? ¿Hola? Muy bien, lo escucho. Sí, lo escucho muy bien. Muy Sí. Cuando entró en vigencia el actual ordenamiento procesal, esta causa tenía más de 3 años de trámite y además estaba ya elevada a juicio. El artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal reguló el plazo total del proceso en aquellas causas iniciadas bajo el régimen procesal anterior. Y señaló que en los casos de causa elevada a juicio o en aquellas en los que la instrucción haya durado más de 3 años, tendrán un plazo de 2 años para su adecuación al nuevo proceso y finalización de los mismos. Esos 2 años se cumplieron el 14 de enero pasado y por lo tanto, y habiéndose cumplido este plazo, debe procederse conforme lo establece el artículo 87 del Código de Procedimiento y se debe dictar la extinción de la acción penal y el sobreseimiento del señor Carlos Herrera, en este caso, que es mi defendido. Nada más, es sencillo el planteamiento. Bien. Sí. Sí, yo adhiero a lo planteado por el doctor Terieriarte en relación con mis asistidos, mis 3 asistidos, también solicitando el sobreseimiento conforme a las normas que ha citado el doctor Terieriarte.
Yo adhiero a lo expresado por el doctor Pedro Teleriarte y solicito el sobreseimiento por extinción de la acción penal de mi asistido Juan Pablo Buchner. Sin perjuicio de ello, desearía agregar lo siguiente. Desde ya debe, conforme lo ha admitido el doctor Pablo Viñaroli en audiencias anteriores que se llevaron adelante a principios de febrero y que fueron de dominio público, el doctor Viñaroli admitió que la irrita e inconstitucional Ley 2009-74, por haber sido publicada fuera de tiempo, no entró en vigencia. A mayor abundamiento, doctora, ello fue motivo de una denuncia penal efectuada por quien les habla, que fue publicitada por los distintos medios. Dicha denuncia penal lleva el legajo 59536-2016. Razón por la cual considero que la ley 2009-74, aparte de ser inconstitucional, pero no es necesario plantear la inconstitucionalidad de la misma por cuanto ella no entró en vigencia. Nada más. Bien, le doy la palabra al Ministerio Público. Doctora García, necesito hacer una aclaración a las partes y a la doctora también para que tomen conocimiento. El doctor Bustamante también solicitó la audiencia de pedido de sobreseimiento. Le habla Elsa Bolomán de la Oficina Judicial. Ha presentado un certificado. Esta es una petición de reprogramación de audiencia el día 16 a las 12:25. Y hay un certificado, nuevamente un mismo pedido, pero esta vez acompañado de un certificado médico del día 17 de febrero, 7:35 horas, y en la que hace saber los motivos. Y en ese motivo acompaña un certificado médico que dice que se le imposibilita estar aquí en razón de tener un accidente de tránsito, la fractura de tránsito. Sí. Esto de la Fiscalía, yo cualquier cosa puedo dejar constancia de este certificado al Ministerio Fiscal, a la querella, como para que tome conocimiento. Pero le hago saber que el doctor Bustamante, que tiene por pupilo al señor Díaz Giovanna, no se encuentra presente en la sala. Sí, yo entiendo que, digamos... Al respecto, a ver, un momento por favor. Respecto de la solicitud de reprogramación de audiencia del doctor Bustamante, primero le pregunto si las partes tienen algo que decir. Sí, su señoría. Conozco la situación de salud del doctor Bustamante. Entiendo que quizás sería bueno dar por reproducidos los términos del planteo de los otros defensores en relación al defendido del doctor Bustamante, por cuanto quizás la reprogramación de la audiencia pueda llevar mucho tiempo, ¿no? Puede llevar mucho tiempo. Yo miro para atrás porque está Mirta Lagos, que trabaja en el estudio trabaja con el doctor Bustamante. Yo como fiscal por lo menos no tenía inconvenientes por dar reproducido y lo que se resuelva sea extensible al defendido del doctor Bustamante. Y eventualmente pedir una nueva audiencia, pero yo no tengo problema. ¿Los defensores tienen algo para decir? Y la verdad que creo que el doctor Bustamante tiene derecho a hacer su propio planteo, más allá de lo que se resuelva en esta audiencia. Bien. Sí, efectivamente entiendo que si hay un pedido de sobreseimiento por parte de los abogados defensores, no podemos dar por reproducido el planteo de uno sin darle la posibilidad de lo que nos exige el código, decir y contradecir, asegurar el contradictorio y permitirle que ejerza personalmente su derecho de defensa y que dé las argumentaciones que estime pertinentes. En este sentido,
esta audiencia va a tratar exclusivamente los pedidos de sobreseimiento formulados por los 3 defensores que estamos presentes, y solicito a la oficina judicial que en cuanto a la petición que ha formulado de sobreseimiento el doctor Bustamante se fije una nueva fecha. Yo entiendo que más allá de que esto involucre un planteo general que por lo visto tiene que ver con la aplicación del artículo 56, las situaciones procesales de cada uno de los imputados tienen que analizar de forma individual y permitirle a quien los represente realizar un amplio contradictorio, ¿sí? Entonces, queda claro que en esta audiencia vamos a tratar los planteos de estos 3 defensores que se han presentado, sus peticiones, y respecto del doctor Bustamante, a quien no va a alcanzar los efectos de esta audiencia, se le pide a la oficina judicial que dentro de sus posibilidades de agenda y a la mayor brevedad posible fije nueva fecha. Bien, tras la interrupción continuamos con el doctor Viñaroli, tenía la palabra. Sí, gracias, señoría. Bien, el planteo de los señores defensores radica en entender que se ha cumplido un plazo perentorio, que es el que establece el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Justicia Penal. Este plazo otorgaba 2 años a los casos que venían del sistema anterior y que tenían más de 3 años de instrucción o ya estaban elevados a juicios al 14 de enero de 2014 para adecuarlo al nuevo sistema y finalizarla. Y piden la aplicación de la consecuencia del vencimiento de los plazos totales del artículo 87 y por lo tanto que se extinga la acción penal y el sobreseimiento de sus defendidos. El doctor Fernández agrega al planteo la cuestión planteada con la ley que menciona, que no me acuerdo el número, 2974, en la cual sí, es cierto, yo en realidad lo que dije en el caso Lara es que podría ser una ley que no se podría aplicar a estas situaciones, dado que fue publicada luego del 14 de enero, o sea, por la información que manejó, tendría que tenerse por publicada el día 15 de enero. Yo entiendo que esto es algo que es una discusión que después se podría llegar a dar cuando se haga el planteo correspondiente en relación a la validez de esta ley. Pero entiendo que independientemente de la existencia no de esta ley, que en definitiva lo que hacía era reglamentar el plazo para tramitar las impugnaciones ordinarias y extraordinarias de todos aquellos casos que al 14 de enero del 2016 habían llegado a juicio y obviamente que estaban comprendidos dentro de los casos con más de 3 años de instrucción o ya elevada a juicio al momento de la vigencia de la nueva ley procesal. Entiendo que independientemente de esta ley, el planteo llevado adelante por los señores defensores no puede tener acogida favorable. Para esto entiendo que tenemos que situarnos cuál es o con qué finalidad se dispuso el artículo 56. Si bien de los antecedentes parlamentarios no surge nada que nos pueda aclarar al respecto, porque la discusión en particular no hubo ninguna referencia puntual a este artículo, simplemente se menciona que fue aprobado sin objeciones. Lo cierto es que surge claramente que lo que se está reglamentando a través del artículo 56 y otros artículos consonantes es la transición de casos del sistema anterior al sistema nuevo. Sabemos que en jurisdicciones en las cuales se ha cambiado el sistema procesal, se ha pasado de sistemas procesales inquisitivos o mixtos a sistemas acusatorios adversariales, la transición se resolvió de distinta manera. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a través de juzgados de transición, con lo cual a todos esos casos se aplicaba los términos de extinción de la acción penal que contempla el propio Código Penal. En nuestra provincia, lo que se hizo a través del artículo 56 fue
reglamentar o disponer que todos aquellos casos que estaban en la situación que menciona el artículo 56 debían en un tiempo razonable ser finalizados. Y aquí radica la cuestión, ¿qué se entiende o cuando un caso se considera finalizado? Si nosotros relacionamos este plazo que ha puesto la ley orgánica con el derecho que tiene toda la persona sometida a proceso a que se le lleve adelante el juicio en tiempo razonable, considero que es lógico concluir que una vez realizado el juicio, este plazo de 2 años que contempla el artículo 56 no es aplicable. ¿Por qué? Porque una vez realizado el juicio, lo único que queda pendiente es la revisión de la sentencia que emerja de ese juicio, ya sea sentencia condenatoria o sentencia absolutoria, o, dicho en los términos nuevos del Código Procesal, ya sea sentencia que declara culpable a los juzgados o no culpables. Entiendo que esta es la medida adecuada en la cual nosotros tenemos que pararnos y definir cuál es el término o a qué altura del proceso debemos considerarlo finalizado. Reitero, lo que se está reglamentando en definitiva es el derecho de todas las personas sometidas a proceso a que se le llegue el juicio en un tiempo razonable. ¿Por qué se puede deducir esto? Porque habla de casos que tenían más de 3 años de instrucción o de casos que ya se estaban elevados juicios con el sistema anterior. ¿Qué es lo que quiso la ley? Que se llegue al juicio lo más rápido posible. Obviamente que este artículo, además de la finalización, habla de la adecuación de los casos al nuevo sistema. También sabemos que esta adecuación de los casos al nuevo sistema quedó en cabeza de la Fiscalía. Eso motivó pedidos de innumerables audiencias para llevar adelante los controles de acusación, adecuando los ofrecimientos de prueba al nuevo sistema. Y también entonces es lógico y de sentido común suponer que este plazo era para llegar al juicio y no a una sentencia firme. ¿Por qué digo no a una sentencia firme? Porque el concepto de sentencia firme es un concepto, amén de ser un concepto discutido y bien existir un concepto mayoritario que establece que la sentencia firme es aquella en la cual se encuentran agotadas todas las vías recursivas, ya sea de índole local a nivel provincial, de índole local a nivel nacional. Hay quienes inclusive ponen la vía recursiva de nivel internacional, y hay aquellos que dicen que por este motivo y porque existe la revisión, una sentencia nunca quedaría firme del todo, porque está siempre el recurso de revisión pendiente ante la aparición de una prueba que haga variar la situación. Y sabemos también los tiempos que todo este trámite, tanto de índole local provincial como de índole local nacional, insume. El legislador, de haber querido que sea una sentencia firme, así lo tendría que haber dicho. Como por ejemplo en el artículo 8 menciona cuando una persona puede ser considerada culpable cuando existe una sentencia firme. Por lo tanto, la Fiscalía entiende que la decisión adecuada es entender que este plazo de 2 años es para hacer el juicio, no comprendiendo todas las etapas de revisión que hay a nivel local provincial, a nivel local nacional y a nivel internacional. En este sentido, ya se ha pronunciado en el caso Forno el Tribunal de Garantías integrado por los doctores Markovetsky, Malvido y Zavala. El caso Forno es un caso inclusive de una situación distinta a esta, pero que es aplicable, porque era un caso en el cual
antes del 14 de enero del 2016 se había iniciado el juicio, pero no se había terminado. El juicio continuó durante el mes de febrero y ante un planteo de la defensa de aplicación del artículo 56, lo que el tribunal dijo que este plazo que contempla el artículo 56 no es aplicable a aquellos casos cuando el juicio, no estaba hablando ni siquiera de sentencia, está hablando de juicio, cuando el juicio fuera iniciado antes del 14 de enero del 2016. Es decir, ya hay 3 jueces de garantía que abonan la postura de la Fiscalía de entender que el plazo del artículo 56 era para hacer el juicio. Fíjese su señoría que en este caso Forno ni siquiera han entendido que es exigible llegar a una sentencia. Lo que han entendido es que con el hecho de que el juicio haya iniciado antes del 14 de enero del 2016 es suficiente para que no se aplique el plazo del artículo 56. Por todo lo expuesto, señoría, la Fiscalía va a solicitar que no se haga lugar al pedido de las defensas y, en consecuencia, que no se dicte la extinción de la acción penal en el caso de autos, ni en su consecuencia decir que el sobreseimiento de los defendidos de los doctores Teleriarte, Díez y Fernández. No sé si querés agregar algo. Muy cortito. Sí, señoría. Un agregado muy pequeño. Simplemente hacerle conocer de que en las presentes actuaciones, específicamente el trámite del juicio en concreto se desarrolló en el mes de septiembre del año 2015. La sentencia tuvo lugar el 8 de octubre del año 2015 y la cesura el 10 de noviembre del año 2015. A partir de allí, de encontrarse la misma... Sí. El juicio se realizó en septiembre de 2015, la sentencia... El 8 de octubre del 2015, y la cesura fue el día 10 de noviembre del año 2015. A partir de allí, su señoría, debo aclararle que se tramitaron audiencias de suspensión de juicio a prueba pedidas por los señores defensores, por lo cual específicamente las audiencias en las cuales se tendría que haber tramitado las impugnaciones ordinarias no se pudieron llevar a cabo precisamente hasta que no estuviesen resueltas las cuestiones de la suspensión de juicio a prueba planteadas por los señores defensores. Esta es una cuestión que debe ser efectivamente tenida en cuenta en el desarrollo de este plazo, especialmente cuando analizamos la causa o el caso Legajo Forno, donde los señores jueces de garantía entienden que debe hacerse un análisis completo de la intención que se tuvo precisamente con el artículo 56 al fijar esos 2 años de plazo y por qué entienden que basta con iniciado el juicio para tener por cumplimentado dicha manda. Ahí debemos tener en cuenta por eso claramente que se desarrolló el juicio, se obtuvo sentencia y se desarrolló la cesura e incluso se resolvieron las cuestiones de suspensión de juicio a pruebas planteadas por los mismos señores defensores antes de que se venciese se venciesen los 2 años que alegan. Y una acotación final. Dentro de las impugnaciones que se deben tratar y que se inician el día de mañana, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 56, que paradójicamente aquí se está tratando de decir que se debe aplicar por los señores defensores. Es decir, vamos a empezar a tratar la inconstitucionalidad el día de mañana de algo que aquí actualmente están planteando que se debe aplicar. Nada más. Bien, doctor. Sí, muy brevemente, su señoría, adherir a la petición del Ministerio Público Fiscal y a las consideraciones que acaba de efectuar, solicitando el rechazo de las peticiones efectuadas por los defensores. Nada más. Bien. Le voy a dar la última palabra a la defensa. La defensa, por favor. ¿Me escucha bien, doctora? Muy bien. Bueno, en
esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal para hacerle decir a la ley lo que la ley no dice, bueno, es digno de mejor causa, pero verdaderamente ha sido confuso en su posición, porque no tiene razón, sencillamente por eso. Entonces, ha querido decir que la ley ha fijado para la finalización del proceso que se haya realizado el juicio. Y esto no es así. Es una concepción equivocada y el fiscal sabe que es equivocada. Mucho más prudente estuvo el querellante, que se limitó a decir que adhería y pedía el rechazo. Note, su señoría, lo siguiente. Cuando iba transcurriendo el tiempo y el Ministerio Público Fiscal advirtió que muchas causas, no solo esta, iban a correr la suerte de que se extinga la acción penal, se pergeñó la ley, la 2974, nonata ley, porque no alcanzó a salir en término, y nadie dudaba en ese momento de que el 14 de enero las causas iban a correr la suerte que tienen que correr. Pero cuando esta ley no fue publicada, surgió la necesidad de acudir a estas interpretaciones, diría, no equivocadas, porque para mí son deliberadamente erróneas para sostener lo insostenible. Le comento una cosa por si usted no lo sabe. Esta ley no se publicó en término y el día 15 de enero, truchamente, porque esta es la palabra para que se entienda, se quiso hacer aparecer la ley como publicada el 23 de diciembre, cuando el documento subido a la página web del Boletín Oficial tenía fecha de creación el 15 de enero. Después se sugirió que la ley, si bien había sido subida el 15 de enero, había sido impresa al Boletín Oficial, mejor dicho, el 23 de diciembre. Tampoco es así, tengo constancias que acreditan que no se imprimió tampoco el 23 de diciembre, porque el presidente del Colegio de Escribanos, que recibe el Boletín Oficial, tengo un informe donde se recibió, sí, el boletín del 23 de diciembre con 2 anexos, pero no con el anexo 3 que contiene la ley en cuestión. Es decir, ha habido un deliberado propósito de poner en vigencia esta ley porque se sabía que las causas iban a correr esta suerte. Yo, respecto de esta novedosa interpretación que hace el Ministerio Público Fiscal respecto de qué es lo que la ley entiende por finalizado un juicio, no hay más que leer el artículo 87. Cuando nosotros leemos el artículo 87, dice lo siguiente: duración máxima. Todo procedimiento tendrá una duración máxima de 3 años, improrrogable, contado de la apertura de la investigación penal preparatoria. No se computará a esos efectos el tiempo necesario para resolver el recurso extraordinario federal. Es decir, que sí se computará el tiempo necesario para resolver los recursos locales. Pero eso es elemental. La primera fuente de interpretación de la ley es la ley. Ya lo ha dicho la Corte. Pero esto, por ejemplo, Pastor, que trata, tiene un librito que se llama Comentarios, se llama Lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que, no, por supuesto, ahora se ha suspendido la entrada en vigencia, pero contiene un artículo, el 113, que es igual a este artículo 87, idéntico. Y Pastor incluso va más allá. Él
sostiene que ni siquiera tendría que excluirse el tiempo del recurso extraordinario federal. Ni siquiera eso tendría que excluirse, dice. Y le leo un parrafito, doctora, que dice: el plazo máximo de duración del proceso es del ciudadano y a él no le resultan oponibles las disfunciones del Poder Judicial, su demencial estructuración como elefante que se mueve en interminables instancias, la última de ellas regida por el principio impuesto por el propio tribunal, que es la Corte Suprema, de que ellos no tienen plazo. En definitiva, no hay ninguna duda de esto. Y el doctor Piedrabuena, que comenta el código de nuestra provincia, y referido al artículo 87, dice: en ese sentido, podemos sostener entonces que, sin lugar a duda, la intención del legislador fue la de constituir un plazo fatal, sin contemplar excepción alguna a la regla de los 3 años para toda la sustanciación del proceso en sede local, incluidos los recursos extraordinarios contemplados en este código. Es decir, que la intención es que dentro del plazo de los 3 años el imputado cuente con sentencia definitiva de las autoridades judiciales locales. Esto es el Código Procesal comentado en la provincia en el tomo 1, página 301. Pero dice otra cosa mucho más interesante el doctor Piedrabuena en esta misma página. Dice que en la comisión legislativa esto se aprobó por unanimidad. Yo he tratado de conseguir los antecedentes de la comisión. Lamentablemente no vino el doctor Pandolfi, que participó activamente en la reforma, y él podría seguramente ilustrarnos sobre cuál fue la intención del legislador. La intención del legislador fue esa. Y, por ejemplo, cuando se presentó el código en la reunión 25, donde se aprobó en la legislatura, el diputado Russo dijo: todos los plazos son acotados y prescriben en términos fatales, dice el propio código, sin tutía. Pero parece que con esta interpretación tienen tutía. También, incluso, me interesaría leer algo que dijo, también lo dijo en el debate legislativo el diputado Bauman, porque le pedía un informe al fiscal Jerez, al fiscal general. Dice: solicita conocer si existieron impedimentos para adecuar las causas al nuevo sistema de enjuiciamiento, si se estableció algún orden de prioridad para su tratamiento, y consulta si se dispusieron medidas para dar trámite y evitar el vencimiento de causas pendientes. En definitiva, lo que yo entiendo, y estoy seguro que es así, es que es el Ministerio Público el que, conocedor de este plazo fatal que establecía la ley orgánica y el código, tendría que haber priorizado el tratamiento de este tipo de causas. No digo, cuando digo Ministerio Público, no digo los 2 fiscales que están en esta sala, digo el Ministerio Público en su conjunto. Una orientación de persecución criminal orientada a casos graves, porque evidentemente si el Ministerio Público distrae su atención en hurto de shampoo en el supermercado, etcétera, este tipo de causas van a correr esta suerte. Esto no lo conoció el Ministerio Público Fiscal a fin del año pasado, ni nada. Esto lo conoció al momento de que se dictaron estas normas. Y todo lo que... Esta causa ha tenido un trámite cansino, le diría, porque cuando fue elevada a juicio en la Cámara 2, ahí también tuvo un plazo de inactividad pronunciado. Es decir, la lentitud en el trámite de esta causa no se dio en este periodo de vigencia del nuevo Código Procesal. La lentitud del trámite de esta causa viene de su origen mismo. Tardó 12 años, y que no digan que es una causa difícil, nada, porque no es una causa difícil. De manera tal que lo que entiendo yo es que para la ley la finalización de la causa es la realización del juicio, por cierto,
y la sustanciación de toda la vía recursiva local. Lo único que queda excluido, como lo dice el Código, sin admitir otra interpretación, es el tiempo que demande el recurso extraordinario federal. Por eso insisto en el sobreseimiento que se le ha distinguido a la acción penal respecto del señor Herrera y en su sobreseimiento. Además, me pregunto, si no existía esto, ¿por qué mandaron ese proyecto de ley evidentemente inconstitucional? Además, ¿por qué se venía a la noche con todo este tipo de causas? Por eso reitero mi petición. Nada. Gracias, doctor. Bien, van a hacer uso de una última palabra los letrados. Hola, ¿me escucha bien, doctora? Muy bien. Bueno, mire, doctora, en estos momentos yo me siento indignado. Me siento avergonzado de haber haberme desempeñado durante 20 años en este Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Me siento indignado de la interpretación del Ministerio Público Fiscal en violación al artículo 120 de la Constitución Nacional, que como órgano extrapoder le impone ser custodio de la legalidad el que se tergiverse la letra de la ley de tal forma. Me siento indignado por cuanto también, en violación al artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, se afecta gravemente las garantías constitucionales y los derechos humanos y la legalidad a través de esta interpretación ilegal, tergiversadora de la letra de la ley. Aquí, doctora, voy a tener que remitirme a la maniobra delictiva que tuvo lugar en la provincia de Neuquén a través del intento de entrampar a personas sometidas a proceso, entrampar a la ciudadanía, publicando una ley y haciendo aparecer esa ley como si había sido publicada con anterioridad. Esto no fue simplemente un error administrativo de dos pobres empleadas del boletín oficial. Esto fue una maniobra orquestada desde los más altos niveles del poder. Desde los más, lo he dicho eso públicamente, me lo han publicado en los diarios, que hizo el Poder Judicial ante esas arriesgadas aseveraciones mías. Absolutamente nada. ¿Sabe lo que hizo, doctora? Miró para otro lado. Salieron el fiscal jefe al día siguiente o a los 2 días de haber hecho quien le habla la denuncia, que tiene una gravedad institucional suma, salió a decir, no hay delito, es un error administrativo. La máxima cabeza encargada de investigar esa maniobra delictiva orquestada, nuevamente le digo, por personas pertenecientes al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Ya ampliaré mi denuncia. Si quieren investigar, que investiguen. Hay miembros del Colegio de Jueces que tenían conocimiento de que esto era así. ¿Qué hicieron? Miraron para otro lado. Yo ya no temo, estoy jubilado, yo ya no temo el decir la verdad. Y el doctor Viñaroli sabe perfectamente que es así. El doctor Jara no sé. El doctor Viñaroli sabe perfectamente. Bueno, ahora voy a ir al tema. Doctora, discúlpeme, como le dije, estoy indignado, realmente. Doctores, la violencia le pido perdón. Está bien. No, yo solamente para encauzar los tiempos de la audiencia, quería recordarle, creo que
por los argumentos del Ministerio Público Fiscal, nadie ha hecho ninguna mención a la vigencia de la ley 2000. No, bueno, perdón, doctor, ahora voy al quid de la cuestión. Su vigencia en esta audiencia. Sí. Ahora voy al quid de la cuestión. Doctora, el artículo 56 no puede ser interpretado independientemente del artículo 87. El hecho de que el doctor Viñaroli agarra y alude a que no, en realidad se refiere al juicio, es una interpretación analógica en perjuicio de los derechos del imputado y violando el artículo 23, el artículo 23 del Código de Procedimiento, el cual establece que todas las normas que coarten la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos se interpretarán restrictivamente. Él las interpreta extensivamente, porque al artículo 56 en absoluto se refiere al juicio, no habla del juicio. Y acá quiero resaltar que el segundo párrafo del artículo 23 establece: la analogía solo está permitida en cuanto favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. Pero lo que sucede es que el artículo 56 dice otra cosa. Precisamente el artículo 56 hace referencia al plazo total del artículo 87. Paso a leerlo, doctora. Dice la ley orgánica, artículo 56. Aplicación del plazo total del proceso a causas iniciadas bajo el régimen de la ley 1677. ¿Cuál es el plazo total del proceso? El plazo total del proceso es al que se refiere el artículo 87 del Código de Procedimiento, en el cual están comprendidas las impugnaciones ordinarias y extraordinarias dentro del ámbito local, y excluida el recurso extraordinario. Lo dice la misma letra del artículo 56, y ahora quieren tergiversar disparatadamente. A mi entender, eso, nuevamente digo, es una violación al artículo 120 de la Constitución Nacional y al artículo primero, incluso no sé si no es causal de mal desempeño y no sé si no es una conducta delictiva. Voy a continuar, doctora. Haga la denuncia, doctor. Ya he hecho denuncias y no se han investigado como corresponde. Doctora, ahora voy a referirme a dos fallos del Tribunal de Impugnación que precisamente avalan lo que yo he expresado. Es decir, que el artículo 56 de la ley orgánica hace referencia, tiene que ser interpretado a la luz del artículo 87 del Código de Procedimiento. Paso a... Objeción, señoría. Yo creo que se están mejorando los argumentos, señoría, y hay que creo que retomaron la palabra en base a lo que la Fiscalía había argumentado, así que creo que se están mejorando los argumentos. Lo tenía que haber citado antes. Discúlpeme, vamos por una cuestión, digo, de respeto y mantener el decoro en la audiencia. Estoy en Zapala, pero estoy. En la audiencia trataré de dirigirla de la mejor manera posible, pero la tengo que dirigir yo. Presento una objeción al Ministerio Público porque dice que la defensa está mejorando los argumentos. La defensa tiene el derecho a la última palabra. Este es un derecho reconocido, forma parte de ese derecho de defensa, es reconocido en el bloque de constitucionalidad, está previsto por los instrumentos internacionales y como última palabra estratégicamente puede utilizarla para hacer valer el argumento que quiera. Precisamente por esto, porque puede hacer valer un argumento ya dicho o otro que considera oportuno y estratégicamente hacerlo en la última palabra, existe el derecho de réplica, la posibilidad de que la contraparte pueda contestar un argumento que le resulta adverso y anteriormente no tratado. Por lo tanto, considero que la alegación que va a formular, fijando un antecedente jurisprudencial que antes no mencionó, puede hacerlo el doctor Fernández si el Ministerio Público luego quiere hacer valer su derecho a réplica y lo justifica, escucharemos. Doctor Fernández. Sí, gracias, doctora. Bueno, entonces, en fallo
del día 24 del 2015 por los votos de los doctores con la intervención de los doctores Rodríguez Gómez, Trincheri y Elosu Larrumbe. Este es un voto del doctor Elosu Larrumbe. Vamos a ver si me entienden. Dice lo siguiente: puntos en causa Morales Jesús Mario sobre lesiones culposas agravadas. Expediente Legajo 13-233-2014. Fecha de la sentencia 20 de abril del 2015. Esto está extraído de la página del Poder Judicial. Dice lo siguiente. Sí, doctor, sí. Punto 7. Sí. ¿Sí que? ¿Sigo? El artículo 56 de la Sí. ley... Que siga. Perdónenme, lo que pasa es que hay una... discúlpenme, yo escucho con un poquito de retardo y quizás a veces al contestar vuelvo con un retardo. Usted está extendiéndose la ubicación del fallo Morales, creo que sí es conocido por todos, sí. Por eso le decía en cuanto a la fecha de publicación y demás, perfecto, fallo Morales. Bueno, sí. y dice lo siguiente: el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial número 2891 establece que los procesos en los que la instrucción haya durado más de 3 años deben ser readecuados y resueltos totalmente, dice, totalmente, no el juicio, dice totalmente en un término de 2 años. A su vez, en el caso Mancuso, Norberto, sobre estafa, Legajo 32-241 del 2014, fecha de sentencia 3 de junio del 2015, el Tribunal de Impugnación con distinta integración, esta vez, repito, Rodríguez Gómez y Trincheri, dice: tratándose de un proceso de los denominados de transición, la interpretación armónica de lo dispuesto por la letra del artículo 56 de la Ley Orgánica y la disposición contenida en el artículo 158 del Código de Procedimiento, en tanto establece un plazo de 4 meses de duración máxima para la etapa preparatoria, lleva a concluir, esto es lo importante, que con relación a este último término, en estos casos en particular se les dé un tratamiento diferente. Y esto, ahora a continuación, dice, es decir, por un lado, la ley orgánica permite que el plazo de adecuación sea mayor a los 4 meses, pero simultáneamente limita el término total del proceso y lo disminuye de 3 a 2 años. Es decir, el artículo 87 dice que el plazo es de 3 años, y el fallo cita, artículo 87 del Código de Procedimiento a contrario sensu. Es decir que, de acuerdo al artículo 56, ¿no?, el plazo de 3 años, donde están comprendidas las impugnaciones ordinarias y extraordinarias en sede local, se reduce de 3 años a 2 años. Esto lo dice el Tribunal de Impugnación, ya lo he demostrado en 2 fallos distintos. A su vez, no solo el Tribunal de Impugnación dice esto, e interpreta de tal forma el artículo 56. También lo hace el Tribunal Superior de Justicia, en los autos Vivas Carrera Juan Manuel y otros, expediente número 35, año 2015. Este fallo es el acuerdo 20 del 2015, de fecha 9 de junio del 2015. ¿Sí? Acá voy a leerle la parte pertinente del fallo. Dice lo siguiente: expediente número 35, no sé si lo mencioné, año 2015. En dicho fallo se expresó: de igual forma, la norma de transición pondera, la norma de transición está haciendo referencia al artículo 56, pondera demoras absorbidas por el anterior sistema procesal y dispone, en función de ello, un tiempo no mayor a 2 años para su reencauzamiento y finalización, término que, si se observa con atención, es la mitad del plazo máximo de duración de procesos de estas características que se iniciaron luego de la sanción del Código hoy vigente, artículo 224, inciso primero. Al decir de estas características se está haciendo referencia a causas por asuntos complejos.
Y continúa diciendo el fallo, pero aún soslayándose los plazos inherentes a los casos complejos, la limitación temporal del artículo 56 de la Ley Orgánica es sustancialmente menor al término genérico para concluir el procedimiento. Y entre paréntesis dice, confrontar artículo 87 del Código de Procedimiento, compensándose en cierta forma el mayor tiempo de sometimiento a proceso de los imputados bajo el anterior sistema ritual. Es decir, que aquí el Tribunal Superior de Justicia dice que el plazo de 3 años del artículo 87, en el cual están comprendidos, nuevamente reitero, las impugnaciones ordinarias y extraordinarias en sede local están comprendidas, se reduce de 3 años a 2 años. ¿Por qué razón lo hace? Lógicamente, el Tribunal Superior de Justicia, a no ser que ahora quiera decir otra cosa, puede ser, disminuye ese plazo de 3 años a 2 años. Y es evidente que están incluidas las impugnaciones ordinarias y extraordinarias, a pesar de que ahora se quiere interpretar de distintas formas. Bueno, en virtud de ello, a mi entender, atento que no ha entrado en vigencia la inconstitucional ley 2974, el día 14 de enero del corriente año, siendo las 0 horas, se extinguió la acción penal para castigar a mi asistido, el contador Juan Pablo Buchner. Nada más. Bien. Sí. Pequeñas. Sí, doctor, lo escucho. Sí, unas pequeñas ampliaciones respecto de lo que dijeron mis colegas, que por supuesto comparto. Primero, aclarar que el artículo 56 por sí no fija ninguna consecuencia específica legal respecto de esos 2 años. Simplemente dice que se tiene que terminar dentro de esos 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué no está señalando ninguna consecuencia específica? Porque hay una norma general, que es la del artículo 87. Es decir, no necesita decir que a los 2 años se va a extinguir, porque lo que está diciendo es que es una norma que, vinculada al artículo 87, este es el que le da sentido de la extinción. No es una norma independiente del artículo 87. Por otro lado, si interpretamos el artículo 56 como lo interpreta la Fiscalía, tendríamos que en todos los casos, aún los que se iniciaron, digamos los que reúnen las condiciones del artículo 56, es decir, más de 3 años de instrucción, o que ya están elevados a juicio, en todos los casos la acción se extingue a los 3 años, si interpretamos de esa manera. La única salvedad es que se tiene que hacer el juicio dentro de los 2 años. Pero en realidad la extinción estaría fijada en los 3 años. Entonces, ¿de qué manera el nuevo Código Procesal absorbe esa extensión de tiempo? Que en este caso, en el caso de esta causa son 10 años, 11 años en total. ¿De qué manera el nuevo Código Procesal de alguna manera absorbe esa enorme extensión temporal? En este caso no la absorbería, porque una vez que se haga el juicio, todavía tenemos un año entero para seguir litigando. Me parece que es una interpretación que de por sí es absurda. Y por otro lado también hay una lógica. Nosotros podemos separar en 3 partes el proceso. Una investigación preparatoria que se culmina con la acusación, el juicio y después el control de las medidas judiciales. Esto está en el propio código, y en el código anterior era más claro, digamos, la etapa instructoria, la etapa de juicio y la etapa de los recursiva. Si lo que se tiene en cuenta es que ya una de esas etapas concluyó con la acusación, quedan solamente 2 etapas, y es lógico
que ese plazo sea de 2 años, porque todas las etapas, las 3 etapas juntas incluyen 3 años. Esta sería una interpretación razonable. Antes de que empezara a producirse todo este revuelo por las causas que se vencían, creo que nadie tenía otra interpretación que no fuera que a los 2 años concluía la causa y se extinguía la investigación. A partir de las consecuencias que puede tener, es que se empiezan a sacar conejos de la galera. Es importante lo que usted resuelva, señora juez, porque esta es una causa, y esta hasta podríamos decir es una causa típica, por la calidad de las personas que están involucradas. Pero lo que usted resuelva también afecta a muchos otros imputados, procesados, que están sometidos también a otros tipos de causa, y por las cuales, en realidad, a través de un pase de magia, se le va a extender una investigación, se le va a extender un proceso en forma que yo entiendo que es ilegal. Yo lamento que algunos jueces se pongan en una posición de resolver problemas políticos, actores judiciales, políticos y de todo tipo, y no se amparen en la ley, y no sean custodios de la ley y de las garantías, como verdaderos jueces de garantías. Lo que le pido entonces, señora juez, es que como verdadera jueza de garantía, aplique la ley, no haga interpretaciones analógicas que no se sustentan en nada, porque en ningún momento dice acá que terminado el juicio es suficiente para dentro de esos 2 años. No se hace ninguna referencia a que se concluya con el juicio. Tampoco es una cuestión digamos, como lo propuso el señor fiscal, de cosa juzgada, sino de aplicar en conjunto el artículo 56 con el 87, porque la consecuencia del 56 está en el 87, no está en el 56. Y la única forma de entender el 56 es remitiéndose al artículo 87 del Código Procesal, porque ahí es donde dice cuál es la consecuencia. Y evidentemente esto se entiende y habla, además del 56, de plazos totales. Los plazos totales, habla de plazos, no de plazo. Habla de plazos totales, los plazos totales del nuevo proceso. Y evidentemente los plazos totales no pueden ser solo el juicio, porque después del juicio sigue habiendo plazos. Por esta razón me voy a pedir que, por aplicación del 56 y el 87, declare extinguida la acción penal respecto de mis asistidos y los sobresea. Bien, muchas gracias. Ahora sí, le voy a dar, en caso de que justifique la necesidad de réplica, la palabra a los acusadores. Sí, señoría. Específicamente la Fiscalía va a solicitar ese derecho, específicamente teniendo en cuenta que especialmente, concretamente con los dichos del doctor Fernández, se han introducido una serie de elementos y una mención parcializada de antecedentes jurisprudenciales que entiendo que deben ser específicamente aclarados porque son llamativamente erróneos. Específicamente porque este fiscal es el que ha estado en una de las causas mencionadas y por eso puede hacer la aclaración concreta de dónde está el concreto error, por decir error. Quiero ver si puedo ejercitarlo. Doctor, sí, tal como está formulada la petición, es correcto que hace el uso de la palabra. Primero aclarar que si vamos a hacer citas jurisprudenciales sobre fallos del Tribunal de Impugnación,
esta Fiscalía puede citar innumerables fallos donde se han sostenido claramente que el plazo de 2 años es aplicable exclusivamente hasta la finalización del juicio. Yo voy a mencionar 2 antecedentes y uno es el que precisamente el doctor Fernández citó a su favor. Primariamente en la causa de Losegui, que llegó al Tribunal Superior de Justicia, se reafirmó el fallo del Tribunal de Impugnación donde se sostenía concretamente que el plazo de finalización del juicio, así se dijo específicamente, era el término de 2 años. Ese término era el término que marcaba una pauta que podría derivar en la extinción de la acción penal. Esa causa fue resuelta mediante acuerdo 37 del año 2015, el 22 de diciembre del año 2015. Es la causa Elosegui, Eduardo Miguel Romero Luis Felipe sobre administración fraudulenta con una impugnación extraordinaria. Pero yo viera el caso Mancuso, ya que el doctor Fernández lo cita, se hubiera sido conveniente que viera la audiencia, porque precisamente este fiscal que estaba en la audiencia, donde el Tribunal de Impugnación le da la razón a este fiscal de que la causa no estaba extinguida, el presidente del Tribunal de Impugnación le hace una pregunta concreta a este fiscal, y en caso de duda están las grabaciones, le hace una pregunta de cuándo consideraba que se cumplían los plazos en base a ser analizado por el tribunal, y este fiscal contesta concretamente que se tienen 2 años para finalizar el juicio. Ese es el concepto que da. En ese momento el Tribunal de Impugnación y el presidente dice y ratifica que entiende en la lectura que hace y en las argumentaciones que dan los 3 jueces que llamativamente menciona el doctor Fernández como argumentación a su favor, de que el plazo de 2 años es un plazo de duración máxima hasta completar el juicio. Esa es la terminología que en el caso Mancuso específicamente resuelve aceptando la postura del Ministerio Público Fiscal. Tan es así que mañana tenemos una audiencia en esta misma causa que permanece viva todavía por la existencia de declaraciones de rebeldía en el medio. Entonces, creo que si las citas las hacemos, las tenemos que hacer correctas y especialmente mirar las audiencias, que sería lo más conveniente para no correr en errores tan groseros como el que ha caído el doctor Fernández. Nada más por mi parte. Sí. Su señoría, quiero informar, porque me lo acaban de manifestar, de informar a mí, que existe un nuevo precedente en el cual el Tribunal de Impugnación, en el caso Lara, integrado por el doctor Repeto, la doctora Martini y creo que está el doctor De Dominici, ante un planteo de estas características y una respuesta dada por la Fiscalía como la que acabo de dar aquí, que el doctor Fernández la ha tildado inclusive de delictiva, ha confirmado... Objeción. Discúlpenme, mire, se suma a las dificultades de sonido que yo tengo una visión parcial de la sala. Cuando habla el doctor Viñaroli solamente lo veo ahí. Así que si van a hacer unas interrupciones, les pido que seamos prolijos, pidan la palabra y pido la palabra. Sí. Perdón, ¿cuál es la objeción? Sí, que lo que está diciendo... la palabra el doctor Viñaroli. Sí, discúlpeme su señoría, yo lo que estoy informando es un hecho nuevo que no tenía conocimiento al momento de inicio de esta audiencia, porque es un caso que se resolvió el día de hoy y quiero agregarlo como precedente, para que usted lo tenga en cuenta. Está bien, ¿cuál es la objeción para que el doctor Viñaroli no nos ilustre sobre lo decidido en tu caso Lara? Sí, es que no forma parte de la réplica. No es un hecho nuevo. Eso no es una réplica, eso sí es una mejoración, mejor argumento. Discúlpenme, Miguel, para que nos entendamos mejor en la audiencia y explicarles cuál es mi criterio. Yo entiendo que las partes siempre van a hacer una defensa vehemente de sus intereses. Yo creo que lo que estamos tratando en esta audiencia, que por cierto es un punto de interés superacotado, que es la interpretación